Pues ahora me gustaría poneros un tema de Ursiade, ¿vale? Donde nos habla de ese femilisto, para luego poder debatir sobre este término. A ver, una cosa es el feminismo y otra cosa es pasarse. Hola, nenas. Soy un aliado feminista. Yo ya me he deconstruido totalmente. Soy como vosotras. Yo me pensaba que ya lo sabía todo. Yo me decía, los machunos los controlo, a mí ya no me la cuelan. Mira, prima, en esto del amor voy a crear escuela. Lo estoy haciendo diferente, todo moderno, de la nueva corriente. El que quiera conmigo va a ser deconstruyente. Todo revisadito, para hacerlo con el cuerpo, para hacerlo con la mente. Yo y le vi, compañera, yo le vi. Se reconocía como tipo cis. Yo le dije privilegios, él me dijo sí. Y así caí, en sus brazos me rendí. Pero es que estaba en todas las manis, estaba en todos los foros, ahora lo entiendo. Hablaba mucho y hacía poco. Que me la ha colado un feminista. Nos hemos organizado en todas las redes, en todos los sitios. Y tus agresiones tienen más de 100.000 vistos. Que te la has creído, feminista. Te ha salido mal el timo, se ha enterado todo Cristo. Y pobrecito, ahora nos regalan lágrimas de macho herido. Vienes a la mani, tienes camisetas, has leído libros, me importa una mierda. Si en lo privado todo eso ¿dónde queda? No sabes poner ni una lavadora prenda. ¿Y qué me dices de tus amigos? Cánticos machistas cada domingo. Tanto postureo y no puedes corregirlo. No vaya a ser que digan que no eres tan machito. Y luego sin pudor pasas la revista. Tratas a mis amigas como malas feministas. Para hablar de mis colegas mejor lávate la boca. Por ponerte pero seguro me llaman loca. Y yo que tú me iría con cuidado. Si rajan más de mí ellas se ponen de mi lado. La competición hace tiempo superamos. La sororidad es el game al que jugamos. Y no la abuela más feminista. Tu nombre va a rular, vas de algo que no eres. Y eso está muy feo, más de una de nosotras te trató de compañero. Te aprendiste el discurso, lo has usado de trofeo. Ahora llora tu ego, no te esperabas que se te acabara el juego. Si es que tú solito te has quemado por jugar con fuego. En este tema nos hablan del término femilisto, que entiendo que es ese hombre que parece un aliado, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces, si bien entendido, como nos comentaba Lionel, el softboy es ese hombre que está en ese proceso de deconstrucción, pero fracasa en el intento. En cambio, el femilisto está en ese camino, pero más porque está de moda o porque lo utiliza para ligar, pero en realidad no deja de ser ese tipo de hombre que no para de darte la tabarra con lecciones y entonces al final reafirma constantemente ese poder, pero bueno, simula un cambio, ¿no? Entonces, a partir de aquí os hago un par de preguntas. ¿Sería ese tipo de perfil que se indigna cuando en una manifestación feminista es exclusivamente de mujeres? ¿Cómo detectaríais ese tipo de perfiles? Voy a responder la segunda, que es el cómo detectar. Yo creo que detectar no es complicado. Creo que detectarlo se pone en evidencia por sí solo, este tipo de perfil, ¿no? Así como lo llamas. Creo que lo más complicado es confrontarlo, es ponerle los límites, es hacer esa pedagogía constante, cansina, ¿no? De reeducación, ¿no? Porque al final esta persona no deja de ser o tu pareja, o tu compa de trabajo, o tu compa de militancia, ¿no? Entonces ahí está lo complicado, ¿no? Porque muchas veces es lo que pasa con las masculinidades, ¿no? Que nos vamos tan al extremo que entonces el hombre, la masculinidad no se identifica. Feminista, yo no soy feminista y sin embargo todos habrán tenido actuaciones de feministas, seguro, y no una, muchas veces, ¿no? Porque si he tenido yo como tío trans, o sea, ¿sabes? Habiendo venido de una trayectoria de feminista y de lesbiana radical, o sea, no hay ningún tío que no las haya tenido realmente estas actitudes, ¿no? Entonces, claro, lo complicado no es identificarlo es muy fácil. Lo complicado es eso, confrontarlo, hacerle frente, ponerle los límites, ponerlos en su lugar, ¿no? Y sobre todo esto pasa mucho más dentro de la heterosexualidad. O sea, esto es así. Porque en los espacios no mixtos no pasa tanto, ¿sabes? Interesante esto. Lionel, ¿el femilisto sería
lo que tú llamas el falso profeminista? Claro, normalmente el falso no sé si diría, el fallido. Claro, que habría que sobre todo distinguir la voluntad que hay de fondo, ¿no? Efectivamente no quiero cerrar la puerta al error. Es decir, no quiero caer en la idea de que cualquier error, desliz. Al final esto del cuestionamiento de género es una pendiente resbaladiza, es muy difícil a veces determinadas cosas y es, como decía antes, es imposible no fallar. Total. En algún momento siempre vamos a acabar. Sí, sí. Tenemos que tener, supongo que tener herramientas para que Que hacer. la masculinidad no falla. Claro, Ahí sí, está la exacto. cosa, ¿no? Tenemos imposibilitado la. Es verdad que habría que distinguir claramente esto, ¿no? Cuando hay una voluntad de daño de fondo, cuando hay. También hay que entender que la masculinidad, aparte de no permitirse el fallo, a lo que tiende siempre es al narcisismo egocentrado, ¿no? A veces como va todo de validarse y de demostrar virilidad frente a un auditorio, etcétera. Siempre es una especie de hombre que se intenta mostrar al resto, ¿no? Cuando estos valores son los que se priorizan, incluso en un momento de reflexión, efectivamente de repente vemos hombres que no entienden que no le dejen hablar, vemos hombres que no entienden que no tienen que ser pues el abanderado de tal movimiento, que no tienen que ser la voz cantante de tal. Y efectivamente a veces cuesta hacer esta pedagogía, como decían, ¿no? Supongo que el reto no es solamente cómo podemos hacer esa pedagogía, sino además lo que me preocupa y me preocupa bastante es cómo ahorrar la frustración que genera este pues, choque constante, el no saber cuáles son, no saber adaptarte, no saber entender cuáles son las nuevas reglas del juego, porque precisamente esta frustración que surge es de la que se alimenta la extrema derecha, el resurgimiento neomachista a nivel social. Aquí en el Estado español pensábamos que nos ahorrábamos este problema por la herencia del 15M, pero estamos viendo que no es así. Y no es casualidad que el votante de Vox, y digo él porque mayoritariamente es masculino, tenga un perfil determinado, ¿no? Creo que esta frustración que podría llegar a generar este nuevo cambio de reglas donde hay gente que no entiende y no se puede adaptar a las nuevas circunstancias, sea capitalizada, sea raptada por esta extrema derecha. Supongo que el reto es cómo podemos hacer que este choque, estos hombres que quieren llamar la atención, cómo hacer esta pedagogía para que en vez de generar frustración vayan entendiendo que toca adaptarse, ¿no? No sé cuál es la respuesta, yo tampoco tengo respuesta a esto porque es un problema social muy, muy amplio. O sea, además no tenemos a veces energías, cuesta muchísimo hacer pedagogía, cuesta muchísimas horas, son horas cansinas, larguísimas, porque al final es cuestión de terapia casi. Sí, la terapia, son muchos meses de terapia para poder trabajar determinadas cosas, ¿no? Así que creo que es un problemón y No hay una solución, o sea, no. Tú también hablas de un tipo de chico que en las manifestaciones está uno en la farola, otro bien con la pancarta, ¿no? Claro. Yo entiendo que es desubicado, ¿no? A veces hay incluso buena voluntad, pero eso es eso, desubicación absoluta. Supongo que hay un perfil que le puedes decir eso y lo entiende, pero hay otros perfiles que se lo toman como afrenta personal porque no pueden entender que su buena voluntad no sea reconocida, que no sea... El otro día estaba en un taller con adolescentes, ¿vale? Y entonces un chaval me decía, ¿no? O sea, 16, 17 años, ¿no? Me decía, no, pero no es igualdad cuando tú vas en el primar y hay una planta que es para hombres y 3 plantas que son para mujeres, ¿no? Y entonces yo le decía, claro, es que tú lo ves como un conflicto personal, que tú tienes una planta para escoger ropa. Tú no puedes ver que esto es la cultura del patriarcado que genera que la mujer sigue siendo un objeto, ¿no? Que es como que las tías entren gratis a la discoteca. Me refiero a lo que estabas diciendo, ¿no? Pero claro, así se lee las cosas, me refiero, ¿no? Es como, al final es una mani feminista, la igualdad significa que vayamos todos, y entonces yo puedo ir, y si puedo ir, como la masculinidad es expansiva y atrevida y combativa y no sé qué, pues va adelante llevando la pancarta, ¿no? O sea, en vez de dejar el espacio o ver que los espacios no mixtos no son unos espacios de inclusión o no exclusión, sino unos espacios importantes a nivel identitario, ¿sabes? Y supongo que el reto, más que el reto, el papel de las masculinidades críticas en este sentido es poder recoger. Claro, muchos hombres se indignan, ¿no? Cuando de repente quieren dialogar, quieren discutir o quieren aprender y las mujeres feministas no están por la labor, ¿no?
Es como, no soy tu maestra, no soy tu pedagoga particular, búscate la vida. Sí. Es decir, me encantan estas camisetas o los memes que se van rulando por ahí, ¿no? No explico lo googleable, ¿no? Es decir, búscate la vida. Efectivamente, eso me parece algo absolutamente legítimo y quizás el papel de las masculinidades críticas sea recoger esto, ¿no? El poder estar a pie de batalla charlando con estos chavales. Por eso la labor pedagógica, aunque antes ponía el peso en lo social, la labor pedagógica me parece fundamental. Me parece el primer bastión de la masculinidad cotidiana y de desigualdad, ¿no? Quizás ahí está nuestro papel, poder divulgar, crear contenido, divulgar, reflexionar en voz alta, hacer también nuestra el lema, ¿no?, del personalis político y aplicarlo a la masculinidad, ¿no? Empezar a hablar de nuestros problemas, visibilizar la fragilidad, visibilizar también el error, el fallo, como decías antes, que no nos tenemos permitido, ¿no? Y recoger y discutir políticamente entre todos, ¿no? Que en la lucha feminista ellos no son el sujeto político, sino el sujeto opresor. Que el sujeto político de la lucha feminista somos nosotras y nosotres. Y que para que les consideremos aliados, lo primero que tienen que hacer es mirarse sus privilegios. Que me la ha colado un femilisto. Nos hemos organizado en todas las redes, en todos los sitios. Y tus agresiones tienen más de 100.000 vistos. Que te la has creído, femilisto. Te ha salido mal el timo, se ha enterado todo Cristo. Y pobrecito, ahora nos regalan lágrimas de macho herido. Que me la ha colado un femilisto. Nos hemos organizado en todas las redes, en todos los sitios. Y tus agresiones tienen más de 100.000 vistos. Que te la has creído, femilisto. Te ha salido mal el timo, se ha enterado todo Cristo. Y pobrecito, ahora nos regalan lágrimas de macho herido.